Muy buenos días, soy Einer Salazar, profesor de educación primaria. Bienvenidos a Aprendo en Casa, semana 30, día 2, cuarto grado de primaria. La actividad para el día 2 de la semana 30 es ¿qué nutrientes contienen los alimentos que consumimos diariamente? Repito, ¿qué nutrientes contienen los alimentos que consumimos diariamente? Queridas familias, tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma manera y al mismo tiempo. Es interesante recordar esto. Los recursos que vamos a utilizar también para esta actividad es una tablet o una computadora o un celular que tenga conexión a internet para que puedas descargar el video o puedas descargar la información, ¿no? También otro de los recursos son una ficha de lectura que está en la sección de recursos de esta plataforma. ¿Cómo se llama la ficha? Las calorías y nutrientes que contienen nuestros alimentos. También tu portafolio con los trabajos, hojas de reuso, cuadernos, lápiz o lapicero. Si tienes alguna dificultad, puedes pedir ayuda de algún familiar. Profe, ¿lo puedo imprimir esta actividad? Claro que sí, lo puedes imprimir si cuentas con los recursos, pero si no es necesario que lo imprimas. Muy bien. Continuamos. En la actividad de hoy conoceremos un poco más acerca de los alimentos que consumimos y los nutrientes que poseen con la finalidad de aprender a preparar menús equilibrados. Necesitamos conocer esto, ¿no? Para alimentarnos bien. Muy bien, también vamos a leer nuestra meta. Tenemos dos metas. La primera es investigar, averiguar, indagar qué nutrientes tienen los alimentos que consumimos diariamente. También usar tablas de composición de alimentos para planificar un menú equilibrado, nutritivo y sin carencias ni excesos. Muy bien, vamos a empezar entonces. Reflexiona sobre lo siguiente. ¿Los alimentos que consumes te nutren unos más que otros? Puede ser, ¿no? ¿Cuáles debemos escoger para nuestros menús diarios? ¿Cuáles de los alimentos? Profesor, papa, maíz, arroz, trigo, alberja. Claro que sí, son alimentos muy buenos. ¿Cómo los podemos seleccionar? Interesante, ¿cómo podemos seleccionar esos alimentos? La única forma es sabiendo cuáles son los nutrientes que contienen, ¿verdad? ¿Qué alimentos debemos consumir? ¿Qué alimentos? Los que nos hacen bien, ¿verdad? Los que hacen bien a nuestra salud. Muy bien, después de reflexionar o de juntar nuestras ideas sobre este tema, vamos a plantear la pregunta de investigación. ¿Cómo podemos saber si los alimentos que consumimos tienen las calorías y nutrientes suficientes para nuestro cuerpo? ¿Cómo podemos saber? Profe, investigando. Claro que sí, investigando, preguntando, indagando, ¿verdad? Entonces, vamos a indagar, vamos a preguntar, vamos a estudiar. Esta es la pregunta de investigación. Tú, en la primera instancia, tienes que contestarlo según lo que tú crees, según lo que tú piensas. En las segundas respuestas que vamos a darle a esta pregunta ya será con la información que hemos conseguido, con la información que hemos reunido, que hemos investigado, vamos a dar respuesta. Entonces en esta primera instancia tú vas a contestarle esta pregunta con lo que tú crees, con lo que tú sabes, nada más. No te preocupes si está bien o está mal, son tus ideas, esas son tus hipótesis. De ahí necesitamos ya investigar para contestarlo bien. Por ejemplo, acá dice, yo creo que puedo saber si los alimentos que consumo tienen suficientes calorías y nutrientes. Así das tu idea, tu opinión. Muy bien, una vez que has contestado, vas a elaborar tu plan de investigación. Para que te ayudes a elaborar tu plan de investigación, vas a contestar estas preguntas. ¿Qué acciones organizadas realizaré? Es la primera pregunta que te puedes plantear. ¿Qué haré primero? Profesor, buscar información. Preguntar, indagar, profesor. Muy bien,
está correcto. ¿Qué haré luego? Esa información, analizarla, leerla y analizarla, elaborar conclusiones de esa investigación, de esa información que has conseguido. ¿Qué haré después, profesor? Es necesario que compartas esa información con tus familiares y con tu profesor. Si no, de nada te va a servir. Muy bien. Seguimos. Después de elaborar tu plan, también es necesario que consideres los materiales que vas a utilizar. ¿Qué materiales, no? Por ejemplo, acá han colocado como ejemplo la ficha, las calorías y nutrientes que contienen nuestros alimentos. Esa ficha es un material que lo vamos a utilizar. Así como esa ficha también puedes conseguir otros materiales, de repente un libro, ¿no?, de ciencia y tecnología. También puedes considerar otro material como, por ejemplo, lo que vas a utilizar, tus lapiceros, tus borradores, tu tablet, ¿no? Son materiales también que vas a utilizar, pero netamente en esta parte tienes que buscar los materiales que vas a analizar, que vas a indagar. Por ejemplo, un libro, ¿no? De repente una página en internet, un video puede ser referente al tema, ¿no? No necesariamente tiene que ser tu lápiz, tu borrador, tu cuaderno, ¿no? Muy bien. Continuamos entonces. Una vez que has hecho esto, ya nos toca leer la ficha que está en la sección de recursos, y acá lo tenemos, la ficha. Muy bien, las calorías y nutrientes que contienen nuestros alimentos. Es una ficha larga de 5 hojas, ¿no? Una ficha larga, cuarto grado, 5 hojas. Tiene bastante información. Lo vamos a leer rápidamente. Dice las calorías y nutrientes que contienen nuestros alimentos. Dice, conocer la composición de los alimentos es importante conocer para elaborar nuestras comidas. Los padres, las madres, es necesario que conozcan los nutrientes de los alimentos para que se pueda preparar las comidas. No solamente es preparar por preparar, ¿no? Esto nos permitirá estar bien alimentados y evitar el riesgo de desnutrirnos o malnutrirnos, ¿no? A veces comemos mucho, de lo bueno también es malo, ya que eso nos hace propensos a las enfermedades. Muy bien, seguimos entonces leyendo la información. La demanda de energía. Nuestro cuerpo nos pide alimentos que nos proporcionen energía. Gran cantidad depende de la edad, el sexo y el tipo de actividad que realicemos, ¿no? Así, el cuerpo de una niña o un niño deportista necesita más alimentos que el cuerpo de una niña o un niño poco activo. La niña activa o el niño activo gasta energía en el deporte. En cambio, los niños poco activos no gastan mucha energía y por lo tanto no necesitan muchos alimentos. Entonces también depende de la forma de vida que llevamos, ¿no? No solamente es comer por comer ni preparar por preparar. Cuando el cuerpo recibe la energía que necesita, la utiliza toda para realizar sus actividades y para crecer. Si el cuerpo recibe más energía de la que necesita, gasta lo necesario y el resto lo acumula en forma de grasa. Miren, escuchen. Ahora, si comemos más de la cuenta, el cuerpo solamente va a consumir lo que necesita y lo resto que se hace, grasa. Por eso es que hay muchas personas que son gorditas, ¿no? Esto traerá como consecuencia sobrepeso u obesidad. Entonces, así son las cosas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. La energía que recibimos en los alimentos se pueden medir. La unidad de medida se denomina kilocalorías. Kilocalorías es una forma de medir los alimentos. La tabla 1 nos proporciona información sobre cuánta energía necesitamos en kilocalorías de acuerdo a la edad y sexo y según el nivel de actividad que realizamos. Puede ser poca o ligera, moderada, ni mucha ni poca o intensa. Por ejemplo, Francisco es un niño de 9 años, deportista, y su actividad es intensa. De acuerdo con la tabla 1, Francisco debe consumir 2.247 kilocalorías. Vamos a darle una miradita a la tabla. Acá, la tabla. A ver. Tabla 1, calorías diarias requeridas de acuerdo a la edad, sexo y nivel de la actividad. Ahí está la edad, sexo, requerimiento de energía según nivel de actividad. Por ejemplo, ligera, moderada e intensa. 3 tipos de actividad: ligera, moderada e intensa. El sexo masculino, hombre o mujer. Por ejemplo, un hombre con una actividad ligera
¿Cuánto tiene que consumir? 1329. Moderada, 1564, asciende más. Intensa, 1799. O sea, cuando tienes una actividad física más, tienes que consumir más alimentos que tengan energía, ¿no? Que te den energía, kilocalorías. Se mide por kilocalorías, entonces consumir un poco más. Y así podemos describir, ¿no? De acuerdo a la edad. Por ejemplo, ¿tú cuántos años tienes? 10 años, profe. Hombre, 1793 kilocalorías si es que realizas una actividad ligera. Si es moderada, 2109. Y si es intensa, 2425. Y así lo podemos describir de todos. Bueno, vamos a tomar solamente algunos por el tiempo y seguimos leyendo la información. Dice: Malena es una niña de la misma edad y poco activa a nivel de actividad ligera. Según la tabla, uno necesita solamente 1539 kilocalorías. Ahí está esa tablita, nos puede ayudar, lo puedes imprimir y pegar ahí en un papelote de repente para que lo puedas ver. Los tipos de alimentos que debemos consumir se determinan según la cantidad de energía que necesitamos. Pero debemos tomar en cuenta que debemos consumir alimentos de diferentes clases para darle al cuerpo todos los nutrientes que necesita. No solamente es comer un solo alimento, ¿no? Diferentes. Eso significa tener una alimentación equilibrada, ¿no? A veces preparamos solamente una olla de arroz, nada más, entonces también no está bien, porque tiene que ser equilibrada la dieta, ¿no? Tiene que tener ahí verduras, tiene que tener también cereales, tiene que tener ahí tienen que estar compuestos, ¿no? De varios tipos de alimentos. Pues dice, ¿qué pasaría si tomamos más de lo que necesitamos? Por ejemplo, sabemos que los alimentos tienen féculas, como los cereales, los tubérculos, nos proporcionan más calorías que otros. ¿Qué pasará entonces si preparamos frecuentemente comidas que tengan, por ejemplo, arroz, fideos y papas juntos? Esto significa darle al organismo más energía de la que podemos gastar y dejar de lado alimentos que pueden proporcionarnos otros nutrientes valiosos como proteínas, vitaminas y minerales que necesitamos, ¿no? Entonces necesitamos esas proteínas, vitaminas y minerales. Este tipo de alimento nos trae como consecuencia malnutrición y obesidad. Solamente consumimos alimentos que nos dan energía nomás. Sucede eso. Recuerden que estar gordos no significa estar sanos, porque nuestro cuerpo no tendrá buenas defensas contra las enfermedades. ¿Cómo medir lo que nuestro cuerpo necesita? Es interesante esta pregunta, ¿no? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo podemos saber? ¿Podemos medir lo que comeremos? Para hacerlo solo hay que seguir estos pasos. Primero, tomar en cuenta cuánta energía necesitamos según nuestra edad, actividad y sexo, ver la tabla. Necesitamos esta tabla, ¿verdad? Segundo, tomar en cuenta qué alimentos tomar para estar bien nutridos. Para ello necesitamos conocer qué alimentos dan energía, qué alimentos dan proteínas y cuáles dan vitaminas y minerales, ¿no? Energía, proteínas, vitaminas y minerales, ¿no? En eso se clasifica, ¿no? Alimentos que nos dan energía, alimentos que nos dan proteínas, alimentos que nos dan vitaminas y también minerales. Recuerda, los alimentos que dan calorías son los cereales y los tubérculos. Cereales y tubérculos. Los que dan proteínas son las carnes, pescado, huevos, leguminosas y lácteos. Y los que dan vitaminas y minerales son las frutas y las verduras. Vitaminas y minerales son las frutas y las verduras. Es interesante saber esto, ¿no? ¿Y cuánto se necesita de cada grupo al día? La tabla 2 al cuadrado lo dice. Sigamos con el ejemplo para entenderlo. Vamos a entenderlo. Francisco, el niño deportista, necesita alimentos que proporcionan 2.247 kilocalorías. Tabla 1. Si observamos la tabla 2, esta da valores de energía. Buscamos 2.247 kilocalorías o un valor que sea el más cercano a 2.247. En este caso es 2.200 kilocalorías. Al pie de este dato está lo que Francisco necesita consumir: 2 tazas de frutas, 3 tazas de verduras, 225 gramos de cereales,
tubérculos o raíces, que pueden ser arroz, papa, yuca, camote, solo uno de ellos, no todos juntos, 180 gramos de carne, pescado, alguna leguminosa, huevo y 3 tazas de leche o yogur. Se tiene que combinar los alimentos, ¿no? Que tengan proteínas, que nos den energía, que tengan vitaminas y minerales, ¿no? Entonces se tiene que combinar los alimentos para poder alimentarnos bien. ¿Qué más nos dice la información? Estas cantidades tendrán que distribuir Francisco entre los 3 alimentos del día: desayuno, almuerzo y cena. Tercero, se necesita saber qué alimentos escoger, tomando en cuenta la cantidad de energía que proporciona cada alimento. Por ejemplo, si Francisco debe escoger entre arroz y camote, necesita saber cuánta energía le dará el arroz y cuánto el camote. La tabla 3 de composición de alimentos se lo dirá. ¿Cómo usar la tabla 3 de composición de alimentos? Vamos a leer. Esta tabla proporciona una lista de alimentos e información sobre cuánta energía en kilocalorías tiene 100 gramos de cada alimento. Por ejemplo, en la primera columna está el nombre del alimento arroz, en la segunda la cantidad de energía que proporciona 100 gramos de arroz, que son 358 kilocalorías. Revisemos el siguiente ejemplo. Si Francisco y Malena deben escoger entre arroz o camote, la tabla 3 les informará para que tomen la mejor decisión. El arroz es un cereal y 100 gramos proporciona 358 kilocalorías, mientras que el camote amarillo es una raíz que da 116 kilocalorías. Entonces, Francisco podrá escoger el arroz porque es muy activo. Malena, en cambio, podrá escoger el camote porque es poco activa. Veamos otro ejemplo basado en la información de esta última tabla. Clarita, una niña de 12 años, medianamente activa, quiere hacer sus cálculos sobre la energía que necesita. Para ello, ha hecho lo siguiente. Vamos a ver el ejemplo de Clarita. Dice, como tiene 12 años, es mujer, medianamente activa, leyó en la tabla que debe consumir 2.172 kilocalorías. Es necesario tener esta tablita impresa, ¿verdad? Para saber qué alimentos debe consumir, usó la tabla 2, que le dio un valor en kilocalorías según sus necesidades. El valor más cercano a 2.172 es 2.200 kilocalorías. Por tanto, lo que debe consumir en un día es frutas, 2 tazas y 300 gramos, verduras y hortalizas, 3 tazas y 450 gramos, cereales, tubérculos o raíces, 225 gramos, carnes, pescados, leguminosas o huevos, leche o yogur, 180 gramos, leche o yogur, 3 tazas o 750 gramos. Wow, tiene que consumir eso y es ligeramente activa. Bueno, seguimos. Para saber qué alimentos escogerá y cuántas calorías le dará cada alimento, usó la tabla 3 de composición de alimentos. Con ayuda de esta tabla empezó a hacer sus cálculos. Comerá 100 gramos de arroz en el almuerzo. Este alimento le proporcionará 350 kilocalorías. Comerá 50 gramos de arroz en la cena. Este alimento le dará la mitad de lo que le dio 100 gramos, 179 kilocalorías. Comerá un pan francés, 50 gramos, en el desayuno, que le proporcionará 138 kilocalorías, 138,5 kilocalorías. Comerá 25 gramos de avena en el desayuno, que le proporcionará 95 kilocalorías. Así completa lo referente a cereales. 100 gramos más 50 gramos más 50 gramos más 25 gramos son 225 gramos. Las calorías de los cereales suman 358 kilocalorías más 179 kilocalorías más 138,5 kilocalorías y más 95 kilocalorías igual a 770,5 kilocalorías. Consumirá 100 gramos de pescado paiche seco en el almuerzo, que le proporcionarán 138 kilocalorías, y 80 gramos en la cena, que le proporcionarán 110,4 kilocalorías. Así completa lo referente a pescados.
100, 80, 180 gramos. Las calorías del pescado consumido suman 247 kilocalorías, más 197,6 kilocalorías, más 444,6 kilocalorías. Dividirá entre el almuerzo y cena 150 gramos de lechuga, 50 gramos de cebolla, 100 gramos de brócoli, 100 gramos de tomate y 50 gramos de apio. Y así seguimos. Así completa lo referente a verduras también, ¿no? 150 más 50 más 100 más 100 más 50, 450 gramos. Se refiere a lechuga, a verduras. Las calorías de las verduras suman, ¿no? Suman 90,5 kilocalorías. Hasta este punto Clarita tiene calculadas las calorías totales, ¿no? 1308,6 kilocalorías. Clarita sabe que lo previsto tendrá que sumar las calorías de las frutas, lácteos y algún producto azucarado que consuma, de modo que llegue cerca y no sobrepasen el máximo de 2172 kilocalorías que debe consumir. Muy bien, ahí está la tabla 3. Los alimentos, energía en kilocalorías, el alimento, la energía en kilocalorías, alimento, energía en kilocalorías, alimento, energía en kilocalorías, alimento, energía en kilocalorías. Dividido entre los cereales, las verduras y hortalizas, las frutas, grasas, aceites, oleaginosas, carnes y derivados, estos los grupos de alimentos. Entonces ahí está, no vamos a dilatar mucho el tiempo, es una información bien larga. Lo van a leer con más detenimiento cuando tengan más tiempo, ¿no? Bueno, vamos por el tiempo, vamos a seguir avanzando. Bueno, una vez que ya hemos leído, ahora vamos a completar este cuadrito. Dice, según sexo, edad, 9 y 10 años, diferentes niveles de actividad ligera, moderada e intensa, un niño y una niña de 9 años. Vamos a completar, a ver, un niño y una niña, las calorías en kilocalorías que necesitan los niños y las niñas de cuarto grado. Vamos a ver, un niño de 9 años, una actividad ligera, moderada o intensa. Vamos a ver, regresamos acá a la tabla, en la tabla 1. A ver, vamos a ver acá, ligera, moderada, y un niño de 9 años. ¿Cuánto necesita? 1661 kilocalorías. Es en la actividad ligera, moderada, 1954 y intensa 2247. Es lo que se refiere a un niño. Ahora en una niña, 1539, 1811 y 2083. Esa es la niña. Ahora también nos pide de un niño de 10 años o una niña primero, niña 1664, es de la actividad ligera, la moderada 1958 y la intensa 2252. Eso es lo que se refiere a la niña. Ahora al niño, un hombre, en una actividad ligera 1793, 2109, 2425, sucesivamente. Actividad ligera, moderada e intensa. Ahí en la tablita lo encontramos esa información para completar este cuadrito. Entonces, lo pasamos, ¿no, profesor? De ahí de la ficha, ¿verdad? Claro que sí, de esa ficha pasamos la información para acá. ¿Cómo se puede medir lo que el organismo necesita? Dice la pregunta, ¿cómo se puede medir? Dice, ¿cómo ha calculado la niña Clarita las calorías de los cereales y las verduras usando la tabla de composición de alimentos? Te damos una idea. 100 gramos de lechuga proporcionan 11 kilocalorías. 50 gramos es la mitad de 100. Por lo tanto es también la mitad de kilocalorías, que son 5,5. Entonces sí, también se puede hacer. Calcula cuántas calorías le proporcionan los alimentos, fruta y lácteos que le faltó contabilizar a Clarita. Aceituna 50 gramos, plátano 100 gramos, pijuayo 150 gramos, leche 750 gramos, mermelada, pan 100 gramos, azúcar para la leche 50 gramos. Dice,
calcula cuántas calorías le proporcionan los alimentos. Eso lo encontramos también acá en la tablita, pero en esta tablita no, en la siguiente tablita. Mire, observamos ahí, encontramos frutas, verduras, hortalizas y ahí las kilocalorías. Entonces es necesario manejar estas tablitas, sacar la información de estas tablitas para completar acá esta información que nos pide. Vamos a la ficha y regresamos a la actividad y completamos acá según lo que nos está pidiendo. Sencillo, ¿verdad? Seguimos entonces. Ahora sí dice, ¿estás en condiciones de escribir algo más para responder a las preguntas de investigación o a la pregunta de investigación? Sí, profe. Ya sé cómo conocer si los alimentos que consumo tienen suficientes calorías y nutrientes. Utilizando estas tablas, ¿no? Utilizando estas tablas y la información de la ficha que hemos leído. Entonces, utilizando esa información, yo ya podré conocer, ¿no?, cuál es el valor nutricional de los alimentos, cuánta energía me aportan en kilocalorías, ¿no? Tanto los carbohidratos, las proteínas, las vitaminas y minerales, y también en qué alimentos lo encuentro, ¿no?, estos componentes. Muy bien. Es necesario leer la ficha 1 o 2 o 3 veces, ¿no?, para que se pueda contestar muy bien la pregunta de investigación. Dice, ya sé cómo conocer si los alimentos que consumo tienen suficientes kilocalorías. Esas tablitas me va a ayudar. A continuación, utiliza el siguiente cuadro para planificar un menú balanceado. Debe contener carnes, pescado o una leguminosa, verduras y fruta. Tiene que estar bien balanceado, además de agua. Y por supuesto debe estar de acuerdo con tu edad, sexo y nivel de actividad. Utiliza las tablas 1, 2 y 3. Pide ayuda a algún familiar para completarlo. Es necesario que involucres a un familiar que te ayude. Pero ¿cómo lo va a hacer, profesor? Fácil. Ingredientes para un almuerzo que tenga. Primero, haces una relación del menú que quieres preparar, ¿no? Y tiene que ser variado, ¿no? Que tenga proteínas, vitaminas y minerales, tenga también carbohidratos, que es importante, que te dan energía. Acá dice de 2000 calorías, ¿no? Nombre del alimento y cantidad en gramos de alimento. Acá vas a anotar el nombre de los alimentos. Grupo de alimentos al que pertenece, ¿no? A los carbohidratos, a las proteínas, a las vitaminas o a los minerales. Y te vas a las tablas, pues, ¿no? Te vas a ayudar con las tablas. Investigar qué nutrientes tienen los alimentos que consumimos diariamente. ¿Dónde está? En las tablitas y en la ficha que hemos leído, ¿no? Usar tablas de composición de alimentos para planificar un menú equilibrado, nutritivo y sin carencias ni excesos. Claro, acá en la tablita lo puedes encontrar. Ahora reflexiona y responde las preguntas. ¿Lograste la meta? Explícalo en un texto corto. ¿Lograste la meta? ¿Cuál fue la meta? A ver, ¿cuál fue nuestra meta? Investigar qué nutrientes tienen los alimentos que consumimos diariamente. ¿Hemos investigado? Sí, hemos leído, ahí está en la ficha, profesor. Muy bien. Usar tablas de composición de alimentos para planificar un menú equilibrado, nutritivo y sin carencias ni excesos. Sí, esa tablita anterior que vas a completar con la ayuda de un familiar, esa tablita, si lo realizas muy bien, te está haciendo lograr la meta. La segunda meta, usar tablas de composición de alimentos para planificar un menú equilibrado, nutritivo y sin carencias ni excesos. Entonces, si has logrado la meta, acá vas a explicar en un texto corto, ¿no? Sí, profesor, he leído sobre los nutrientes que tienen los alimentos que consumimos diariamente, ya sé. Entonces ahí escribes, ¿no?, qué nutrientes. ¿Has usado las tablas para preparar un menú? Sí, las tablas las utilizamos muy bien. Lo explicas acá brevemente. Muy bien, ¿qué logros tuviste? Profesor, he logrado contestar la pregunta de investigación. He leído la información sobre los nutrientes que tienen los alimentos. He utilizado unas tablas para preparar un menú. ¿Qué te falta mejorar? De repente analizar más la información por el tiempo que apremia. No has analizado muy bien la información, falta eso, ¿no? ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? He leído la información, profesor, he analizado, he comparado, he llenado cuadros, he completado cuadros. Muy bien. ¿Qué fue lo que te permitió conseguir
construir tus conclusiones respecto a la pregunta de investigación, la información, profe, que he leído. Muy bien, escribe ahí tus respuestas. Listo, ahora vas a evaluarte. Vas a marcar con un check, como lo llames, sí o no, y si es no, con una X también puede ser, ¿no? O un check, puede ser en sí y en no. ¿Investigué para responder a la pregunta de investigación? Sí. ¿Identifiqué cuántas calorías necesito al día según mi nivel de actividad? Sí. ¿Investigué cómo usar las tablas? Claro, para preparar el menú, profe, tenía que usar las tablas. Muy bien. Seleccionar alimentos según las calorías que necesito. Sexto nivel de actividad. Saber la cantidad de alimentos que debo consumir de cada grupo de alimentos según la cantidad de energía que necesito. Sí. En escoger los alimentos de acuerdo a la cantidad de energía que me propongo. Sí. Si no tienes algún no, revisa la información. Si tienes algún no, revisa la información de nuevo de la ficha nuevamente y corrige y completa según lo que necesites. Es necesario revisarlo varias veces. No se sientan mal por eso. También en esta última parte tienes que registrar la información del autor, ¿no? Los nombres de los autores o la entidad que está brindando la información. Eso está al final de la ficha también. Ahí de ahí vas a sacar esta información y vas a completar este cuadro. Muy bien. ¿De dónde provienen las tablas que has empleado, no? Ahí está también las fuentes. ¿Crees que son confiables? Sí, ¿no? Porque vienen de varias fuentes y de instituciones y autores muy reconocidos. Entonces, bueno. Ahora, ¿qué necesitamos? Recordar siempre, los alimentos nos proporcionan energía para que funcione nuestro organismo y podamos crecer. La energía se mide en kilocalorías, eso es lo que hemos aprendido. Se puede planificar menús equilibrados y suficientes con ayuda de tablas de alimentos, claro que sí. La cantidad de energía a consumir depende de la edad, sexo y el nivel de actividad. Es necesario que registres tu información, lo guardes en tu portafolio para actividades que vienen más adelante. Gracias por su atención, espero que les haya servido y lean la información de la ficha para que se pueda resolver bien estos cuadros, completar bien estos cuadros. Muchas gracias.